Son días, amigos, en que de nuevo la política en el Perú se juega en realidad en el campo penal y tenemos a un reconocido penalista como Luis Lamas Puccio para ayudarnos a entender un poquito lo que ocurre en estos días y lo que va a ocurrir en los días próximos, que no va a ser poca cosa. Doctor Lamas Puccio, gracias por estar con nosotros esta noche. Buenas, Enrique. Lo primero, mañana Keiko Fujimori, que ya cumple su séptima noche, ¿no? En esta como su detención preliminar, ¿no? Que son 10 días. Mañana hay una apelación que va a ver el propio juez Richard Concepción Carhuancho. ¿En qué consiste esto? Justo antes de que se cumpla este plazo. La apelación partiría de la premisa de que lo que se está tratando de hacer es revocar esa decisión que implicó una detención de carácter preliminar o policial. Pero como todos sabemos, esa detención tiene un máximo de 10 días. Y una vez que transcurran esos 10 días, o antes de que transcurran esos 10 días, entendería yo que es bastante factible y posible que se formalice una investigación preparatoria, inmediatamente se pida una detención de carácter preventivo que puede, digamos, materializarse, como ha sucedido en otros casos, con detenciones que van de 10, 12, 14, 18 o 20 meses. Antes de entrar a la preventiva, el recurso de Keiko Fujimori, lo pude leer ahora, el que va a evaluar mañana Richard Concepción Carhuancho, va sobre todo al tema de riesgo de fuga, ¿no? Porque en su resolución inicial, Concepción Carhuancho cuestionaba, entre otras cosas, el arraigo de Keiko Fujimori, no solamente en el sentido de que viva en una casa alquilada y que por supuesto tenga pues a sus menores hijas y a su familia, a su marido residiendo acá, sino que por el hecho de no tener un trabajo conocido, ¿no? El juez decía, bueno, el arraigo no está para nada claro. La respuesta del abogado de Fujimori es, sí, por supuesto lo tiene, porque es presidenta de un partido y además señala, ella se ha sometido a todos los pedidos de la Fiscalía. Hay un pedido incluso de cambiar, ¿no? una fecha que se hizo y eso fue todo. Y en realidad ya se ha presentado una y otra vez cada vez que ha sido requerida. ¿Cómo tendría que evaluar esto el juez? Porque se supone que el peligro de fuga es lo más importante para un caso como este, ¿o no? No necesariamente. Ajá. Es uno de los factores que, a mi entender, está jugando un rol importante en el análisis de los hechos. El otro tema es la obstaculización de la investigación, en el sentido de que estando preliminarmente detenidas estas personas, dentro de las cuales está Keiko y su entorno que la asesoraba, los niveles de coordinación se están viendo entrampados a los efectos de poder orientar los argumentos de la defensa para la variación de la detención preliminar. Y en esa línea de análisis creo yo que están jugando una serie de factores, porque para que el fiscal y el juez hayan dispuesto una detención preliminar sobre hechos plausibles, como lo establece la norma procesal penal, es porque evidentemente su posición, el conjunto de elementos que habría reunido la Fiscalía son lo suficientemente convalidados o podrían ser convalidados con esta investigación preparatoria y con una detención de carácter preventivo. Entonces tampoco me parece que no hay que perder perspectiva en el sentido de que aun cuando el día de mañana se variara esta decisión, subsiste la posibilidad de que automáticamente se formalice la investigación preparatoria y bajo los mismos argumentos ya más consolidados, porque en materia de detención de carácter judicial o preventiva, los elementos de convicción son, digamos, unos componentes que tienen un tremendo peso en el análisis. Este es el caso Cócteles, ¿no? En sentido estricto. O sea, por eso es que la señora está con su detención preliminar. Pero ¿qué pasa con el caso Odebrecht? Porque el caso Odebrecht en realidad te explica en buena medida la consecuencia. Es decir, todo este pitufeo, como lo llaman, todo este tema de donantes que no eran donantes o aportantes que no eran aportantes y demás, en parte estaría explicando el millón y pico de dólares que Odebrecht dio para esta campaña en 2011. Y ahí sí parece la Fiscalía tener un caso bien redondito, porque, digamos, de Marcelo Odebrecht para abajo, pasando por Jorge Barata, se ha confirmado que ese dinero llegó. ¿Cómo se amarra en este caso uno con el otro? Al final, ¿es un solo caso el que Keiko Fujimori va a enfrentar? En realidad es una sola teoría, en conjunto, de acuerdo a lo que está establecido en la ley penal en materia de lavado de activos. Pero ahí han ido, digamos, consolidando posiciones a través de la recopilación de información bancaria, tributaria, documentada, colaboradores,
las mismas personas que están siendo detenidas, el cruce de la información, aunado a la información que ellos están trayendo de Brasil o que trajeron de Brasil. ¿Por qué? Porque esta labor no es de ahora. Esta labor no es que haya marcado un rumbo, digamos, significativamente distinto a raíz de la última información que ha venido de Brasil, sino que esta es una labor que se ha venido, desde mi opinión personal, por supuesto, consolidando a lo largo de estos últimos meses, con actuaciones, con cruce de información, es decir, en otras palabras, estarían desarrollando una labor de inteligencia judicial para ir consolidando. ¿Por qué? Porque un pedido de esta naturaleza y una respuesta del juez Carhuancho en una detención de carácter preliminar, dada la connotación del punto de vista político, partidario, y todo lo que significa, digamos, la detención de una lideresa de un partido que tiene tanta presencia en el manejo político del país, que además tiene mayoría parlamentaria. Entonces, para haber planteado esa posición es porque ellos deben haber venido reuniendo información sistematizada, cruzándola, consolidándola y poniendo en evidencia una serie de elementos indiciarios que orientarían efectivamente a poder demostrar que los cócteles solamente era un esquema de pretexto, digamos, para poder conjugar diferentes fuentes económicas que a través de estos hechos ponían en evidencia que no está totalmente demostrada la licitud de los fondos. Esto de organización criminal, que por supuesto le da a la Fiscalía una serie de herramientas, más tiempo para investigar, que acaba de ser confirmado con la casación, que perdió Keiko en la Corte Suprema también, que fue un revés importante, ¿no? No suena mucho, es decir, sí, claro. un partido político no es per se una organización criminal, y es lo que se está diciendo también desde el lado de Fuerza Popular. Es una paradoja, porque pensaríamos que la máxima expresión de la democracia es la partidocracia, los partidos que aspiran a gobernar. Y la máxima expresión de la criminalidad o de los actos cuestionables es la organización criminal. Claro, es toda una estructura que... A lo largo de estos últimos años ha habido una serie de transformaciones, tanto en la vida económica como en la vida política. Y el sentido de organización criminal, que en un primer momento estuvo planteado para casos de narcotráfico, eventualmente casos de terrorismo, ha ido transformándose a raíz de la presencia de dos factores que han sido determinantes para transformar la visión y el sentido de organización criminal. Uno es el factor económico, que está involucrado en actividades de lavado de activos, y el otro es el tema político, es decir, un segmento de la corrupción vinculado a casos, o mejor dicho, un segmento de la política vinculado a casos de corrupción. Entonces, al conjugarse todos estos factores, el sentido de organización criminal es un poco chocante, porque ¿cómo podrías tú conciliar dos posiciones que son antagónicas, criminalidad y democracia? Lo que estaría pasando es que la organización política, en alguna medida, sobre la base de los antecedentes de políticos vinculados a casos de corrupción, se habría trastocado el sentido de la partidocracia a los efectos de tratar de consolidar el poder, pero también a los efectos de ir, digamos, fortaleciéndose frente a cualquier investigación en materia de corrupción. Y el punto vertebralmente más importante, entre otras cosas, es el financiamiento de los partidos políticos por parte de fuentes, digamos, cuestionadas, que no daban el dinero en forma gratuita, sino para poder recibir el favor que estaban haciendo, y ese favor era eminentemente de carácter económico. Y eso, lo que comienza toda esta historia, que es el famoso acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ahí el propio Odebrecht de alguna manera define su naturaleza. Y Así decía, es. yo financiaba campañas políticas para luego recibir favores con obras. También había coimas como tal dentro de las mismas obras de repente. Sí. Pero aquí el aporte de campaña está mucho más directamente relacionado con el acto de corrupción. Bueno, Porque sabemos que en todas las campañas del Perú el actor privado puede haber dado plata por lo bajo, evidentemente. la hipótesis es de que Odebrecht se aseguraba por todas partes. Es decir, tenía el control sobre el financiamiento de diferentes posiciones políticas a los efectos de asegurarse y ganar a quien ganara, sabía, y como que efectivamente así sucedió en épocas anteriores. ¿Por qué? Porque los exmandatarios, en el caso de Toledo, el caso de Ollanta, en el caso mismo de Alan García, sobre el cual existen una serie de suspicacias, por decirlo menos, todos, digamos, se orientan a esa línea de financiamiento con el objetivo de haber recibido dinero, pero de esta manera
también responder frente a esa propuesta económica. ¿Por qué? Porque Odebrecht era una empresa eminentemente de contenido mercantil y ellos sabían perfectamente que podían tener control sobre el manejo de la partidocracia y la política en varios países de América Latina. Por eso desarrollaron un brazo, digamos, financiero que los puso en una posición de mucho mayor aseguramiento en cuanto a sus resultados. ¿Por qué? Porque los dineros se manejaban a través de paraísos financieros, cuentas encriptadas, un software especializado en cubrir y además frente a la posibilidad de asegurarle a quien estaban coimeando de que nadie se iba a enterar de que ese dinero podía ser puesto en una cuenta encriptada en un paraíso financiero. Se nos acabó el tiempo. Segundos, por favor. La sentencia del Tribunal Constitucional ya había dicho que en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia, que es casi exactamente lo mismo, había dicho, oiga, usted no puede abusar de la figura de detención preventiva. ¿Esa jurisprudencia puede aplicarse al caso de Keiko Fujimori? Dependerá de la fortaleza de los elementos de convicción que debe estar manejando la Fiscalía en el caso específico de Keiko, que es una situación, digamos, con sus propias características y distinta en alguna medida a la de Ollantumala. Si efectivamente esos elementos están fortalecidos por la información, por los hechos fácticos que ellos están manejando, entonces están en una mejor posición. Complicado. Muchas gracias, doctor Lamas Puccio, por acompañarnos. Esto, por supuesto, tiene un frente estrictamente político que se está librando en el Parlamento y después de la pausa vamos a conversar con el congresista aprista Jorge del Castillo.